Bien, amigos, estamos de vuelta. Vamos a hablar sobre diversos temas porque nos acompañan los congresistas Richard Arce del Movimiento Nuevo Perú, que en cualquier momento salta a bancada, ya, parece. Vamos a ascender. Vamos a ascender. Congresista del Mundo del Águila de Acción Popular. Congresista, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Cristian, muchas gracias. Empezamos. Congresista del Águila, Acción Popular tiene una posición, no me ha quedado clara. Usted sí estuvo finalmente en el viaje a Arequipa, ¿verdad? Lo vi en una foto. No, usted no estuvo ahí. Yo estuve después. Después. Para el aniversario. Para el aniversario. Claro. Ok, pero digamos, ¿cuál es la posición particular respecto de la ley antitránsfugo? ¿Usted votó a favor? Yo sí en su momento voté a favor, efectivamente, por un tema, ¿no? La ley creo que era restrictiva, iba más allá de lo que normalmente un militante de un partido político desea, como es mi caso. Que efectivamente nosotros, pues, con todo el ejemplo del 90, lo que queremos es que finalmente al Congreso lleguen instituciones, no lleguen un grupo de amigos alentados por una aventura electorera que finalmente el tiempo lo ha demostrado, al paso de unos días terminan quebrándose. Correcto. Y alteran toda la buena organización y distribución que tiene el Congreso. Antes de pasar con mi otro invitado congresista, usted, digamos, diría que ha sido el caso de Nuevo Perú y del Frente Amplio, esa definición que acaba de ver, un grupo de amigos que se quiebra a los poco tiempo de haber llegado al Congreso. Finalmente los hechos, con todo el respeto que merece Richard, ¿no?, y todos los amigos del Frente Amplio, pero ha sido así. Entonces, de un extremo en el cual se presenta una ley que era necesaria, pero con extremos se pasa al otro extremo, en el cual se quiere regresar a una situación como la que vivimos en el año 90. Entonces, yo particularmente como militante de un partido, como persona que llegó al Congreso representando una bancada de 5, hoy en día me veo en condiciones distintas. Y finalmente, ¿quiénes son los afectados? Somos nosotros. Nosotros, con esta nueva distribución que va a tener el Congreso, vamos a ser afectados. Probablemente vamos a perder la única presidencia de la comisión que tengamos. Probablemente vamos a perder la participación en algunas comisiones como la de ética y levantamiento de inmunidad, cuando eso finalmente el pueblo no lo quería, porque el pueblo votó para que Acción Popular represente en 5 escaños y tenga los derechos que tuvo al inicio y que no los va a tener después de la aplicación del fallo. ¿Cuál será la apuesta de Johnny Lescano entonces para estar tan a favor de declarar la inconstitucionalidad de la ley antitránsfugo? Yo le dije a Johnny, mira, finalmente tú estás trabajando en contra del partido, ¿no? Sí. Y entonces Johnny me dijo, bueno, pero es un tema de principios. Pero era como estos scouts de talento que tienen la capacidad de jalar finalmente gente para aumentar la bancada de Acción Popular. Bueno, se lo voy a preguntar cuando lo vea. La bancada está abierta inclusive para Richard. Congresista Arce, por favor, lo que ha dicho, por ejemplo, digamos, es una posición legítima, ¿no? También decir, ellos se van a ver perjudicados. Claro, uno podría decir que efectivamente ustedes no son nada parecido a tránsfugas, ¿no? Son disidentes, pero claro, las reglas eran unas cuando se llegó y ellos podrían verse perjudicados. ¿Qué responde a eso, congresista? Lo primero, definir que transfugismo tiene que ser sancionado. El transfugismo no puede volver a repetirse. Lo que hemos vivido en el año 2000, cuando hemos visto en los videos, en los Vladi videos, cómo Fujimori y Montesinos compraban la conciencia de varios congresistas para tener el poder del Congreso, no tiene que volver a repetirse. Y no solamente se sancionaría con la pérdida del curul, sino también tendría que tener una sanción penal y drástica. Se debería promover un proyecto de ley que nos permita sancionar de la manera más drástica a aquel congresista que se vende por plata. Aquel congresista que tiene intereses subalternos a la responsabilidad que tenemos dentro del Congreso. Eso no le parece que definía esta ley. Definitivamente, y además hay un detalle muy importante. Si tú revisas los acápites de la ley Mordaza que fue promovida por el fujimorismo, en ningún acápite menciona la palabra de transfugismo y tampoco aborda el problema del transfugismo en su verdadera dimensión, tal como lo estoy expresando. En ese sentido es importante que se respete los derechos de los congresistas. Porque esta ley fue promovida por el fujimorismo en vista de que querían mantener su bloque de 73 congresistas para tener un control sobre los congresistas. Sí. Con la información que ha salido de probablemente que sea la sentencia del Tribunal Constitucional, yo siento que muchos congresistas, no solo del fujimorismo, sino de diferentes bancadas, sienten un tanto de libertad, porque se veían amordazados con esta ley, porque no tenían otra alternativa. Si había disidencia, si había divergencia, iban a ser sancionados. Ahora, si es que tenían la posibilidad de renunciar. Déjame hacer una pregunta, digamos, ¿no? ¿Qué hubiese pasado? Una hipótesis. ¿Qué hubiese, usted, por ejemplo, se volvería a lanzar de candidato como invitado del Frente Amplio, viendo lo que ha visto en estos primeros meses en el Congreso de la República? Es decir, porque claro, si hablamos de fortalecer partidos,
Usted es un invitado del Frente Amplio y justamente de lo que se trata también es que no vengan tantos invitados y que sean los partidos orgánicamente quienes llevan a los candidatos al Congreso de la República. Otra precisión, el Frente Amplio no es un partido, era una plataforma, era una alianza de diferentes organizaciones políticas. Correcto. Formalmente, en el Jurado Nacional de Elecciones hay un procedimiento para inscribir alianzas electorales. Nosotros no teníamos inscripción en el jurado y por ende no podíamos conformar legalmente una alianza electoral. Más razón, pues, congresista, porque efectivamente eso podría decir entonces Tierra y Libertad, bueno, nosotros teníamos la llave pues para postular. No, es que hay un detalle muy importante. Si tú revisas, inclusive la normatividad que se ha planteado, hace la tingencia cuando se habla de alianzas electorales. Nosotros lo que hemos pretendido es construir una plataforma de izquierdas y lamentablemente por mezquindades de algunas personas no hemos llegado a consolidar esa fuerza y esa propuesta que se ha querido desarrollar. Inclusive ha habido la intención de expulsar a congresistas, ha habido la intención de limitar nuestro desenvolvimiento en el Congreso. Bueno, nosotros somos leales a nuestro plan de gobierno, que es lo más importante. Pero no hemos cambiado de lógica, no hemos cambiado de posición política. Tierra y Libertad también dirá que no han cambiado su lógica finalmente, porque han sido temas internos finalmente. Ellos tampoco han cambiado su lógica, así que tampoco podrían decir ustedes que son finalmente disidentes. Ha sido un tema interno que no han podido resolver, porque uno era más autoritario que otro, etcétera, etcétera. Mi pregunta es, ¿saca alguna conclusión, algún aprendizaje de los frentes, ya sean de izquierda, derecha, centro, arriba, abajo, para el futuro? Porque sí, quiere por decir, supuesto. ¿cuál es ese una aprendizaje? Lección aprendida para construir y fortalecer las organizaciones políticas. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo que esta ley de antitransfugismo fortalezca la reforma electoral, que no sea solo una arista del problema. Abordemos de manera integral para fortalecer la institucionalidad de los partidos políticos. Congresista del Águila, por ejemplo, si es que finalmente se confirma la inconstitucionalidad, ¿usted está de acuerdo en sacar una nueva ley, digamos, obviamente acotada respecto de lo que plantee la sentencia del tribunal? Rescatando las palabras de Richard y todos aquellos que creen que finalmente hay que sancionar el transfugismo, pero el transfugismo no únicamente es un cambio de dinero por un cambio de escaño, o sea, transfugismo en muchas otras formas. Después del 90 hemos visto cómo bancadas empezaban con un número y terminaban con un número distinto y aparecían un número determinado de bancadas y acababan más bancadas o menos bancadas. Entonces, todo eso hay que buscar el origen. El origen precisamente es la participación al interior de los partidos políticos. Y discúlpame, Richard, pero de acá al 2021 yo dudo, no tengo mis dudas y creo estar acertado que ustedes puedan levantar las firmas necesarias como para poder consolidar un partido que ustedes desean. Por ende no deberían participar de las próximas elecciones si es que no logran tener ese partido, porque al final van a estar obligadas a ir con un frente y podrían correr usando el mismo criterio que usan ellos. Claro que no. Entonces yo digo, este es un problema que lo único que han hecho lo han trasladado y vamos a seguir en el mismo problema en el 2021, porque no hay una consolidación de los partidos políticos y de los nuevos partidos políticos. Salvo que se conforme y se confirme una nueva reforma política electoral. En todo caso, la pregunta es, si es que ustedes plantearían una nueva ley, si es que se confirma nuevamente la inconstitucionalidad, ¿no cree que se debería esperar a ser incorporada dentro de esa reforma integral política electoral? ¿O hay que hacerla también a la loca como para que no se nos vaya más congresistas? Y esta reforma, precisamente lo que, adelantando ya los comentarios y lo que está expuesto, porque ya hay varias propuestas de reformas electorales. Correcto, entonces, lo que busca es precisamente eso, es la consolidación de los partidos políticos. Entonces, y todo empieza por un registro de firmas, que son aproximadamente 800.000. Y yo veo, al menos el movimiento de Verónica, discúlpame, si es que estoy equivocado me corriges, no puede avanzar con el tema de las firmas. Entonces va a tener que buscar otro bien de alquiler, como fue Tierra y Libertad, para las próximas elecciones de 2018. Yo creí que íbamos a cambiar también ese tema finalmente de las firmas, porque eso de 800.000 firmas también, hay que hacer una precisión. Muchos de los partidos llegaron con 200.000, y hasta 3 años de antigüedad te piden. Pero es que, perdón, solamente porque no me ha aclarado esa pregunta. En todo caso, si es que se declara la inconstitucionalidad, ¿esa nueva ley de antitránsfuga debería venir dentro del paquete o debería ser individualmente? No, individualmente, inmediatamente. ¿Así? Sí, yo creo que sí, para poder una vez arreglar ese problema, Cristian, los perjudicados... Entonces la prioridad es el Congreso, pues no la política en el futuro. Es este Congreso y no perder. La prioridad es lo anterior. ¿Y sabes cuál es lo anterior? La voluntad de los electores, que decidieron que el Congreso esté representado con el esquema que esté representado ahora. Con ese reglamento tampoco llegaron todos al Congreso de la República. Todos llegamos con ese reglamento. No, hay una precisión, pero dos cosas muy importantes. Yo estoy de acuerdo con la distribución, me refiero. Con la distribución. Las reglas tienen que ser establecidas y tienen que ser equitativas. Ningún partido político que ahora esté inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones se ha inscrito con el 4%. La mayoría se ha inscrito máximo con 120.000, 130.000 firmas. A nosotros nos están exigiendo casi 800.000 firmas, lo que representa tener 1,5 millones, 1,600,000.
Y estamos abocados a ese reto. Es bastante complicado, es bastante difícil, requiere mucho recurso, pero es inequitativo. Hay que allanar el camino para que todos tengamos las mismas posibilidades de poder inscribir en este caso. Nuevamente el tema de la importancia, en todo caso, si es que algo se va a hacer, ya sea de antitráfico, todo, yo creo que debería ser dentro de ese marco general de reforma político-electoral. Y abordar integral. todos los temas en su conjunto, por ejemplo, el financiamiento de partidos políticos. Todo en su conjunto, pues. ¿Cómo son las elecciones internas? El tema de representación, el voto preferencial. Correcto. La reforma electoral es vital. Y si tú te has dado cuenta, Fuerza Popular se opuso a esta iniciativa de un trabajo colectivo de diferentes bancadas que pretendían hacer algunas modificaciones en este sistema electoral que garanticen justamente la representación de la población. Bueno, vamos a ver. Ahí es donde justamente se genera hasta una diferencia y una renuncia en el caso específico vamos a ver, de la congresista porque Donaire. estamos en el campo de los supuestos hasta que finalmente el Tribunal Constitucional no confirme ese. Eso es lo más importante. Lo que sí es un hecho y no es una suposición es que mañana se da finalmente la interpelación a la ministra y ha sido el Movimiento Nuevo Perú, próximo a ser bancada, quienes han pedido finalmente que si no renuncia van a plantear la censura. ¿Por qué le quieren cortar? Pero mira, ni Mauricio Müller está en ese plan, congresista Arce. ¿Qué pasa con la cabeza de Marilu Martens? No, hay algo muy importante que hay que rescatar. Han sido semanas bastante duras. El congresista ha sido testigo de la intención que se ha tenido de solucionar el problema, pero lamentablemente ha habido un mal manejo de parte del Ejecutivo. Y la ministra en primera instancia era parte de la solución del problema. En este momento es parte del problema porque la huelga no se ha solucionado. La huelga simplemente se ha suspendido y corremos el riesgo que nuevamente retome en esa medida drástica. Y tenemos que pensar en los niños. Y por ende, al ver que la ministra no ha tenido la capacidad para desenvolverse y solucionar un conflicto social, para abordar el problema de manera integral, el día de mañana tiene la oportunidad de participar en una interpelación, de exponer las alternativas de desarrollo para el tema educativo, pero considero que es importante que presente su renuncia para evitar una mayor polarización en este tema educativo. Lamentablemente se ha llegado al extremo de perder tantos días de clases, se espera que se recuperen las clases, pero es algo absurdo, Cristian, no se va a recuperar las clases. Yo vengo de un colegio nacional, ¿cuántas veces hubo paro y jamás se recuperaron las clases? Son tiempo perdido. Y ahí tiene responsabilidad directa la ministra de Educación. ¿De acuerdo? No. Permíteme comentarte por qué. Fíjate, he hecho una estadística de las huelgas de los maestros del año 78 en adelante. En el gobierno de Morales Bermúdez fueron 163 días los que los profesores hicieron huelgas. En el primer gobierno de Alan García fueron 34 días. En el gobierno de Fujimori fueron 135 días y seguidos. En el gobierno de Alejandro Toledo fueron 84 días. En el segundo gobierno de Alan García fueron 46 días. En el gobierno de Ollantumala 65 y ahí esta huelga duró 50 días. En ninguno de los casos, o en todos los casos, mejor dicho, los que he mencionado, ninguno renunció el ministro de Educación. Porque una huelga tiene matices. Y además acá se supone que, bueno, lo que dice la ministra Martens es que ha sido 3 huelgas y que finalmente, como muy pocas veces en la historia, no ha habido digamos, un interlocutor válido, porque justamente esta pelea al interior de totalmente de acuerdo. Todas estas huelgas han sido con la SUTEP, que totalmente registrado y tú tenías una persona al frente en el cual era representativo, cosa que es muy importante. Ahí me tocó ver el tema de la crisis. Y lamentablemente las personas que teníamos al frente, que eran los 30 profesores que reclamaban derechos justos, no tenían algo que es importante, que tú lo has mencionado, que es el tema de la representatividad. Entonces eso dilató todo el proceso de negociación. ¿Usted no está de acuerdo a favor de censurar? ¿Usted no estaría de acuerdo a favor de censurar? Que hay que interpelarla, que vaya, que conteste todas las respuestas, y la censura no soluciona finalmente nada. Y que renuncie, digamos, eso sí, digamos, ¿sería una pena, sería una lástima que renuncie la ministra Martens o tampoco es que...? Fíjese, la política necesitas tú darle estabilidad a la política educativa. Vas en lo que va del gobierno, sería la segunda ministra de Educación que cae. Yo creo que parte de la estabilidad es precisamente darle una cabeza que le permita dar continuidad, y la ministra lo está dando. Entonces, dice usted que usted estuvo en las negociaciones Yo estuve en las negociaciones y vi toda la buena voluntad que ha tenido la ministra, todo el grado de interés y acceso que le puso a darle solución a la huelga. Finalmente, por motivos distintos, no se pudo dar solución. Y eso que la huelga se ha suspendido, siempre una huelga indefinida nunca se cancela. Siempre se deja esa posibilidad. Se diluye. Congresista Arce, digamos, esa posición, y yo también le pediría, digamos, la posición del Movimiento Nuevo Perú, ya nos queda claro, lo han dicho en comunicado, en conferencia de prensa, que quieren la cabeza de la ministra Marilu Martens, pero también yo le hago la pregunta, ¿y qué responsabilidad en los maestros, digamos, en esa
incapacidad de definir a un interlocutor válido, en por ahí la actitud de Pedro Castillo y algunos dirigentes un tanto radicales de no querer ceder nunca y de obviamente, si es que a usted le parece, también le hago la pregunta, si es que ha habido no motivación política de Castillo y compañía. A ver, más allá del conflicto de intereses que pudo haberse generado entre los dirigentes, había algo muy importante. Cuando hay un conflicto social hay que leer el contexto. Y la ministra y el gobierno sabía con antelación que acá había un problema de representación, que el CEN nacional del SUTEP no representaba a los maestros a nivel nacional. ¿Y qué hizo la ministra? ¿Qué hizo el gobierno? Trató de dialogar en términos legales y formales, porque supuestamente son los que representan, con el CEN del SUTEP. Y lo único que generó fue que se escaló la movilización social. Empezó en el Cusco, empezaron a endilgarles, a adjetivarlos, a estigmatizarlos como pucayactas, movadef y todos los adjetivos para reducir el análisis del problema. Y lo único que generaron con eso es provocar más, en este caso, una reivindicación social legítima de los maestros. Y esa falta de capacidad de manejar el contexto, de identificar actores, de un diálogo directo para poder solucionar los problemas, muestra la incapacidad de este gobierno para haber afrontado este problema que se presentaba. Pero es un poco cómoda su posición, porque finalmente no ha dicho absolutamente nada de contra Pedro Castillo y compañía. Unas personas que empezaron a radicalizar su huelga cuando un buen grupo de profesores ya habían vuelto a sus aulas. Un grupo de gente que cuando dice que va a regresar a las aulas, dice lunes y martes no, porque tenemos que regresar, y sin embargo el viernes inmediatamente convoca una huelga nacional. Hoy día en la radio recibo información de gente en el Callao que han puesto paneles y han dicho que los profesores que vayan a dictar clases van a ser castigados y sancionados por esos profesores que están llamando justamente a la huelga. Y además, algo que ha dicho Pedro Castillo, y me lo ha dicho Edgar Tello a mí, es que iban a ir al Congreso para ellos también estar presentes porque quieren verle la cabeza cortada a la ministra Marilú Martens. ¿No es un poco cómodo solamente criticar al Ejecutivo y no decir absolutamente nada contra, claro, un grupo de votantes que a uno podría decir, ah, bueno, pues son los votantes seguramente del movimiento de Verónica Mendoza o de Goyo Santos o de Marco Arana, de izquierda? A eso me refiero, un poco cómodo. O sea, por eso le preguntaba yo justamente ese deslinde. No, pero el problema es mayor, no solamente pasa por el tema de los maestros. Definitivamente tenemos que priorizar el interés de la formación de los alumnos, que no pierdan clases. Y cuando hay posiciones radicales, también hay que ser crítico. Ok, a eso iba. Sí, hay que ser claro, hay que ser objetivo. Por ejemplo, las evaluaciones. Se ha querido estigmatizar las evaluaciones. Tú sabes que los maestros contratados cada año dan examen. Si no dan un examen, no alcanzan una plaza. Y es por orden del puesto que han ocupado para poder conseguir una plaza en una situación más precaria que la que tiene un maestro contratado. El problema y nuestra crítica principal es al modelo, al sistema, a la política educativa, que solo aborda el problema estigmatizando la responsabilidad del maestro. Pero yo puedo, cuando hay una yo puedo coincidir mayor, con usted, pero ahí también coincido con el congresista del ALIA que dice que obviamente todo ese problema estructural que usted menciona no lo soluciona la salida no de la ministra Martens. No lo soluciona la salida de la ministra, sí. No lo soluciona tampoco esta movilización social. Acá requerimos un cambio en la política educativa que nos permita garantizar, mejorar la currícula, invertir en infraestructura, mejorar el diseño curricular, adaptarlo a la realidad de cada contexto, invertir en la capacitación de los maestros. Mucho se critica el nivel de los maestros, pero no nos damos cuenta que hay un problema de raíz, o hay un problema estructural, que es la formación en los institutos y las universidades. Estos institutos y universidades de garaje, que prácticamente son un negocio que entregan un título. Perfecto. Es ahí donde tenemos que abordar el problema. Esta crítica y este diagnóstico, digamos, que muestra una claridad envidiable, ¿cuándo la plasma el Movimiento Nueva Perú o el Frente Amplio en proyectos de ley? Hemos hecho la propuesta, cuando hemos estado de lado, cuando hubo el problema en el Cusco, para que se empiece a solucionar. ¿Qué propuesta? No debieron haber llegado al extremo. Sí, ¿qué propuesta, congresista? Para que se pueda mejorar, por ejemplo, la situación salarial de los maestros, para que se les reconozca a los maestros de 24 horas. No, pero no me diga que la solución es solamente meterle no es solamente plata, entonces, económica. al balde, ¿no? Es que la primera demanda era económica. Y no es tan cierto, por ejemplo, que van a ganar 2.000 soles a partir de noviembre. Es para los que tienen 30 horas. Hay maestros con 24 horas, con 20 horas, no porque quieran. Se hay que parar, no porque quieran. Es la intención, pero hay que esperar que se logre ese objetivo. Me dice solamente ha presentado un proyecto de ley. No, y el proyecto de ley que ha presentado va atentando el artículo 23 de la ley magisterial, que es precisamente lo que piden los profesores, que es que no haya evaluaciones punitivas. Las evaluaciones no son punitivas, pero sí lo que buscan es rectificar indudablemente las falencias que puede tener todo profesor.
pero ellos lo que quieren es que al tercer intento, si no pasan el examen, se mantengan en el mismo nivel en el cual han quedado. Entonces, finalmente, eso no es admisible porque va en contra del principio de la carrera magisterial, que es el tema de la meritocracia. Pareciese que es un tema también ideológico, ¿no? Porque históricamente, claro, los partidos de izquierda han estado siempre con el SUTE, pero acá parece que tampoco hacen el deslinde necesario respecto a decir que Pedro Castillo se radicalizó, que dejó finalmente a los alumnos 10 días innecesarios cuando ya tenían prácticamente una serie de... Y que claro, igual se tiene que seguir trabajando el cambio estructural del tema de la educación. Entonces, pareciese que es eso. Y claro, como ven que el fujimorismo deja un espacio, bueno, ahora toca así ser oposición. La gente también hace esa lectura. Hemos llegado a un extremo con esta movilización. Esto debió haberse solucionado en un primer momento. Sí. Lamentablemente, el gobierno... Y en un segundo, y en un tercero, y en un segundo, pero en el tercero falló Pedro Castillo. Los conflictos sociales se previenen o se solucionan cuando recién están iniciando. Cierto. Una vez que escale es complicado y llegamos pero hay que resolverlos igualmente. Donde a veces no hay ni una entrada ni una salida y se llega a un extremo donde lamentablemente el perjudicado es el niño, en el caso Está específico. clarísimo, pero por eso lo que yo quiero es que ya sabemos todos de la incapacidad de Marilu Marte. Te adelanto algo. Lo mismo que ha sucedido con los maestros está sucediendo en el proyecto minero Las Bambas y espero que podamos hablar porque se viene también una movilización social por esta falta de capacidad que tiene el gobierno de dialogar previamente y solucionar con antelación los problemas sociales. Eso es muy importante. Vamos a entrar a ese tema. El tema de Las Bambas va a quedar pendiente porque finalmente sí, por supuesto, se viene... pero es la misma situación y te voy a explicar en un momento. Correcto. El mundo del Águila. ¿Qué plantea también? ¿Usted coincide finalmente en el problema estructural de la educación y si es que se necesita mayor legislación o finalmente es un tema de ejecución de las políticas públicas que ya han sido definidas con legislación? Mira, esta carrera magisterial viene del segundo gobierno del presidente García. Sí. Entonces es una política que indudablemente se está aplicando. Como toda política, como toda aplicación es perfectible. Y lo que en el camino se busca es darle perfección. Pero si cambiamos de política, como piden cambiar de currículum, ¿sabe cuándo fue el último cambio de currículum que hubo? ¿Sabe cuándo fue? Hace año y medio. Pero los profesores cada año piden un cambio de currículum. Entonces, hay que hacerle entender que finalmente eso no ayuda en nada, sino por el contrario. Sobre una base, sobre una consistencia se puede trabajar y se pueden hacer modificaciones porque todo es perfectible. Y para eso, ¿sabes lo que se le sugirió? Las famosas mesas de trabajo, pero en conexión directa, tanto con el Ministerio, el Congreso y los profesores mismos, sino que llegaron a un extremo que finalmente el pretexto de todo esto era el famoso artículo 23 de la ley magisterial, en los cuales ellos sienten un gran temor de ser evaluados y finalmente ser sancionados, también, cuando el principio no es ese, sino por el contrario, la evaluación lo que busca es poder cubrir aquellas falencias, aquellos puntos flacos que el profesor tiene al desarrollar toda la carrera magisterial. Correcto. Y ese es el gran principio. Correcto. Finalmente, la interpelación, voy a estar atento a las preguntas que finalmente, porque he visto unas preguntas, la verdad, redundantes en el pliego de 40. Voy a revisar las del Movimiento Nuevo Perú. No, la propuesta ha sido del Frente Amplio y de Fuerza Popular. No han hecho ustedes preguntas. Todas las preguntas son de Fuerza Popular y del Frente Amplio. Solo para graficar, por favor, para terminar. Cómo es el sistema. La jornada escolar completa, que es excelente porque tenemos que incrementar las horas lectivas. En el campo no funciona, porque los niños tienen que salir muy temprano de sus casas y se quedan hasta las 3, 4 de la tarde. ¿Por qué no asocian la jornada escolar completa a un programa de asistencia alimentaria para las zonas rurales? Es ese tipo de adaptación que demandamos. Estaba dentro del acuerdo del acta que le pedimos nosotros que firmara. Estaba en el acuerdo, Richard. Es que lo que falta eso, publicitarse, pero bueno, pero también hay que pensar, todo el mundo ha criticado ya a la ministra y creo que el Ejecutivo sabe, pero a los huelguistas radicales también creo que... A los huelguistas radicales y a los que se infiltran. Si hay gente del Movadef, sancionarlo. Ahí el Ministerio del Interior, sin necesidad de ser público, debió haber capturado a esas personas y que les caiga todo el peso de la ley. Hay que ser claro. Vamos a conversar sobre el tema de Las Bambas. Sí, por supuesto, porque se viene un conflicto social justamente por la falta de capacidad que tiene el gobierno. Vamos a ver si nos adelantamos. ¿Y conmigo qué tema? ¿Qué tema? No sé. ¿Qué tema? La ley antitránsfuga. El aniversario de Arequipa. No, la ley antitránsfuga. La ley antitránsfuga. Muchísimas gracias, congresista. Gracias por estar aquí. Estar atentos entonces mañana a la interpelación de la ministra. ¿Qué hora es? A las 9. 9 de la mañana. Sí. Nos vemos mañana. Chao, gracias.